pasaron desde la despedida de Jesús, pasaron años. Se estima aproximadamente 60 años de la última imagen que Juan tiene de Jesús ascendido. Él no lo ha visto más. 60 años en que él solo recuerda las palabras del Señor y ha caminado 60 años por fe y ha sido el apóstol, el único de los apóstoles que queda con vida. Estamos hablando al final del primer siglo, en la década del 90 del primer siglo, es el único discípulo o apóstol que queda con vida. Y él es un anciano ya, se calcula que debe tener unos 80 años aproximadamente, 80 o cerca de los 90 años, Juan. Entonces es un ancianito. Y es la única imagen que tiene patente es cuando vio que Jesús se desapareció en las nubes y no han sabido nada más que él y están esperando sus promesas. Y la iglesia está siendo asediada. La iglesia está siendo perseguida, los hermanos de la iglesia están siendo tomados de la iglesia y están siendo quemados en la vía pública. No había electricidad en ese tiempo y ¿saben ustedes cómo iluminaban las calles de la ciudad? Con los cristianos que los quemaban vivos y ellos iluminaban las noches de la ciudad. Entonces imagínense lo trágico del minuto, 60 años sin escuchar de Jesús, solo recordando sus palabras, hermanos siendo quemados vivos, la iglesia siendo perseguida y más aún toman a Juan, el anciano, y lo han llevado a una isla rocosa que se llama Patmos. Así que, hermana, no es solo usted la que sufre en el camino cristiano. No solo sus problemas son los únicos. Todos los cristianos a través de toda la historia de la iglesia han sufrido. Porque la Biblia dice, por muchas aflicciones pasará el justo. Por muchas. Y esas no nos hacen más salvos porque la salvación es por gracia. El Señor va moldeando nuestra vida a su imagen y a su semejanza. Y en ese contexto entonces es que aparece ante los ojos ahora de Juan en la isla de Patmos, con toda esa problemática, aparece el Cristo glorificado. Y esto es lo que nos escribe Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 hasta el terminar el capítulo, y lo leo en el nombre del Señor. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en esta persecución, en este sufrimiento. También él no se queda pegado porque a veces cuando nos pasan cosas trágicas nos quedamos pegados en el dolor, ¿cierto? Fíjese cómo toma el dolor y el sufrimiento Juan y dice, yo soy copartícipe vuestro en la tribulación, en el sufrimiento, pero también soy copartícipe de ustedes en el reino del Señor. O sea, aparte de sufrir, también somos copartícipes del mismo reino y además tenemos la paciencia de Jesucristo, el que nos hace esperar pacientemente sus promesas. Esa es la condición. Y él dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu con E mayúscula, estaba en el Espíritu Santo en el día del Señor. Es interesante esta parte, perdone que no sigamos la lectura fluida, pero no voy a abordar estos puntos y quiero decirlos de inmediato. ¿Cuál será el día del Señor? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es ese día del Señor? ¿El sábado? ¿El domingo? ¿Cuál es el día del Señor en el cual uno puede estar en el Espíritu? Bueno, permítame decirle que ese no es un día de 24 horas. Ese no es un día de la semana, ni es un día de los 365 días del año. Estar en el día del Señor es estar en la presencia del Señor que traspasa todos los límites del tiempo. Es vivir en la fe, es vivir en los ámbitos celestiales, es estar unido a la gloria. Cuando usted se conecta a la gloria del Señor, usted deja la realidad cotidiana, usted deja los días de la semana, sale de la religión. No es un día en el cual vamos a adorar. El día del Señor
es el Señor Jesucristo. Él dijo cuando vino en su ministerio: yo soy el Señor del día, y el día de reposo se hizo a causa mía. Él dice: estoy en el Espíritu unido al Señor. Indistintamente si es lunes, si es sábado o domingo, es estar unido en el Espíritu a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice él, en el día del Señor, y está en esta situación de soledad, y comienza una manifestación realmente gloriosa. Recuerden que él tiene una imagen del Cristo ascendido, y ahora fíjese cómo aparece Jesucristo ante él. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Las enumera: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi, aquí comienza un lenguaje apocalíptico. Vi 7 candeleros de oro, dice él. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Ante tal gloria no podía ser menos, ¿no? Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, así es. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué extraordinaria expresión. No hay sepulcro que pueda contener a la iglesia. ¿Qué es lo más terrible que puede pasar en este mundo? Es la muerte, pero aquí Jesús dice: yo tengo la llave de la muerte. Si llegas a la muerte, yo tengo las llaves de la muerte, tengo las llaves de la sepultura. ¿De qué te preocupas? Yo las tengo, nadie te puede dejar encerrado ahí para siempre. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Y en el versículo 20, el Espíritu nos revela una clave de interpretación que es maravillosa. Al venir a Apocalipsis no podemos pasar por alto esta llave que nos entrega. Dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Nos asegura el futuro, pero en el presente yo necesito caminar por fe y necesito oír la palabra, pero no solo oírla, sino también entenderla, descifrar lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. ¿Cómo vamos a entender algo que es tan glorioso y en un lenguaje que es apocalíptico, que es un lenguaje distinto, es una literatura distinta? ¿Cómo la vamos a entender? Entonces el Espíritu se encarga en el versículo 20 de dejarnos una llave maestra para a través de esa interpretación ir abriendo todo el Apocalipsis y se pueda ver reflejado ante nuestros ojos lo que Él está diciendo y enseñándonos. La Biblia habló en los versículos anteriores de que Jesús se pasea en medio de 7 candeleros, decía, y que tenía unas estrellas en su mano. Entonces, al leer esa apocalíptica, es como complejo entender asimismo los dragones, las bestias, los sellos y todo lo que aparece
en estos capítulos del Apocalipsis. Es muy difícil de entender, pero el Señor nos deja la llave maestra. Y como Él se presentó de esta manera y va a continuar desde el capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias, Él quiere dejar muy en claro cuál es el misterio que hay ahí oculto. Y en el versículo 20 nos deja una perla de gran precio. Algo que para mí es extraordinario. Y le digo, gracias Señor, porque tú dejaste esta exposición que me permite como llave ir y entender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Miren, veamos el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto es misterio. ¿Por qué es misterio? Porque es algo oculto, que si el cielo no lo revela no lo podemos comprender. Por eso el mismo Señor dice el misterio. Es algo oculto que ha de ser revelado a la iglesia. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, habla el Señor Jesucristo, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, el liderazgo de la iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Con eso, hermanos, ya tenemos gran parte de lo que el Señor va a exponer claro o diáfano en nuestra mente. Ya saber que cuando Él dice que se pasea entre los candeleros, se refiere que Él se pasea en su iglesia. Él se está paseando en su iglesia. Y dice que tiene las estrellas en su mano y las representa como el ángel, el dirigente de la iglesia. Y pareciera ser una gran honra, por cierto lo es, del ángel o el pastor o el dirigente de la iglesia que esté en la diestra del Señor. ¿Verdad? Que es una tremenda honra. Entonces, ay, no toquen al ungido porque está en la mano del Señor y podíamos darle honor y yo aquí tener un trono aquí que todos me rindan pleitesía porque, hermano, yo estoy en la diestra del Señor, cuidadito. Pero no es lo que está diciendo. Va a ir revisando usted iglesia por iglesia, sermón tras sermón, vamos a ir viendo que a quien Dios responsabiliza del estado de la iglesia es al ángel de la iglesia. Y lo reta, lo reprende en primera persona. No dice yo conozco las obras de la iglesia, dice yo conozco tus obras. Así que ahí el ministerio empieza a temblar porque dice, hoy no es poca cosa estar en la mano del Señor porque Él conoce todo y Él va a reprender cualquier mala acción de la iglesia en el ministro. El Señor nos bendiga, el Señor nos llene de su gracia. Como un antecedente global, Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa correr el velo. Y ya les dije que la iglesia, en el minuto que es dado Apocalipsis, ha tenido 60 años de mucha persecución, dispersión, y esa dispersión ha propiciado también la propagación del Evangelio en diferentes naciones. Así llegó a Europa, así llegó a Asia, así llegó a diferentes latitudes, producto de la persecución permitida por Dios, porque Dios todo lo permite, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los hijos de Dios que han sido llamados por el Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien porque el Señor está trabajando en nosotros. Y han pasado 60 años donde la iglesia no tiene mayor referencia acerca de qué pasó con Jesucristo. ¿Volverá realmente? Algunos pensaron que Él ya volvía pronto. Él dijo, quedémonos todos juntos, vendamos las casas, dijeron ellos, vendamos las propiedades, vendámoslo todo. ¿Por qué? Porque el Señor va a volver. Ellos no pensaron en la masificación del Evangelio, no recordaron las palabras que el Evangelio iba a ser predicado a todo el mundo, a todas las naciones, sino ellos dijeron, ya tenemos el poder, tenemos el fuego, tenemos el Espíritu, por tanto, ¿qué nos preocupamos del mañana? Dejemos de trabajar, comámonos tu casa, mañana nos comemos mi casa y vivimos en comunismo todos juntos. Ahí nació el comunismo. Vivamos todos juntos esperando al Señor. Pero ese comunismo se volvió pobre porque el Señor para ellos tardó. Porque no era el propósito
de los hombres, sino el propósito divino. Y quedaron sin casa, quedaron siendo los pobres de Jerusalén a causa de la persecución y a causa también de su inmadurez espiritual. Porque esta inmadurez espiritual se va a presentar siempre en el camino, en nuestro caminar. ¿Quiénes no hemos sido inmaduros espiritualmente? Cuando queríamos hacerlo todo, ¿se acuerda? Cuando queríamos, no, ¿dónde hay muertos para resucitar? Llámenme a mí. Y yo quiero dar todo y hay que hacer esto. Amén, yo lo doy todo. No, yo aquí a los hermanos los freno al revés. Le digo, no, dé todo. Yo no quiero héroes en la iglesia. No, si hay que comprar una mesa la compramos entre todos. No quiero que el héroe vaya y saque sus recursos y póngala. No, ¿quién le dijo eso? Tenemos que ser una iglesia que cada uno coopere o dé conforme Dios lo haya prosperado. Pero esta iglesia lo dio todo y pasaron 60 años de penurias, de tristezas, de persecución y no se sabe nada. Y ahora es particular que el único libro de la Biblia escrito tiene este lenguaje particular como es el Apocalipsis. Y Apocalipsis no es que Dios usó un lenguaje y dijo, a ver, ¿cómo les codifico un mensaje a la iglesia, cosa que nadie entienda nada? No es el punto. El Apocalipsis, si nos vamos a los géneros literarios, es una literatura, es una forma de escritura. No es que es dada solo en Apocalipsis, es una forma de escritura y usted lo va a encontrar muy propio en el antes de Cristo, en el último siglo antes de Jesucristo, y en el primer siglo había muchos escritores no cristianos, no religiosos, que escribían literatura apocalíptica. Era una forma de lenguaje, como es la poesía una forma de lenguaje, ¿cierto? Ustedes tienen la poesía hebrea, no es la misma que la poesía de nuestro Pablo Neruda, ¿no? Es muy distinta. Por ejemplo, me gustas cuando callas, ¿se acuerdan de eso en el colegio? Bueno, sabemos que nuestra poesía va rimando, ¿cierto? La poesía hebrea va teniendo unos sinónimos y antónimos entre que usted va leyendo los versos. Esa es la forma de escribir. Y existe la literatura apocalíptica, que es una forma de escribir, en la cual los que leen esa literatura tienen que ir a interpretar lo que el escritor está plasmando en esas letras. Entonces, el lenguaje usado para este libro de las revelaciones es un lenguaje apocalíptico. Entonces, si quiere interpretar Apocalipsis, tiene que ir a entender ese tipo de lenguaje. ¿Sí? ¿Van conmigo, cierto? Ya, eso es lo primero, que es usado en un lenguaje especial. Aquí en este capítulo 1 lo que encontramos es una revelación trascendente, triunfante y gloriosa de Jesucristo. Recuerden que tenemos al Cristo que ha ascendido, ahora lo tenemos trascendente, ha trascendido de la realidad de este mundo y está en una gloria demasiado extensa y maravillosa. Es un Cristo que ha triunfado. Y notemos cómo toda la Biblia se va a unir. Apocalipsis no es un libro de escatología, de escatos, de ver las cosas del futuro. ¿Qué piensa en su mente cuando le dicen Apocalipsis? Escatología, hechos del final. Eso está reservado para después. Yo he escuchado personas que dicen, ¿para qué estudiar el Apocalipsis si eso va a ser cuando la iglesia ya no esté? Ese es un craso y grave error, porque el Apocalipsis fue dado a una iglesia sufriente, fue dado a una iglesia perseguida, fue dado a una iglesia que necesitaba oír el mensaje de que Cristo ha triunfado. Y el libro por excelencia que nos habla del triunfo de Cristo es Apocalipsis. De hecho, es más, usted no va a encontrar ningún libro en la Biblia que se refiera a que hay una bienaventuranza en leerlo. Cuando usted lee Apocalipsis va acompañado de una bienaventuranza, dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras que están escritas en este libro. Entonces, además tiene una bienaventuranza, es dichoso del Padre. Y lo que va a hacer Apocalipsis es unir toda la Biblia como un solo mensaje. No queda distanciado de la Biblia, sino que queda unido a la Biblia. Por ejemplo, ¿quién no ha recitado alguna vez el Salmo 23?
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Les gusta ese salmo? Sí, es precioso, ¿cierto? Nos da ánimo, nos da fuerza. Pero conecte el Salmo 23 con Apocalipsis 7. Mire lo que dice Apocalipsis 7. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es el mismo Salmo 23 que aparece en Apocalipsis 7. El mismo Salmo 23 que nos da consuelo a través del salmista David, nos da consuelo a través de Juan en Apocalipsis. Entonces, ¿qué va a pasar en el capítulo 1 con este personaje que se aparece? Nos dice el capítulo 1 que se aparece Jesús, pero si pudiéramos pedirle a alguien que dibuje, ¿cierto? Y podríamos ver cómo en la imagen de este Cristo, de verdad que es un poco compleja poder ver que se presenta así Jesucristo. Dice, versículo 13, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, tiene forma de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refugiente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Si usted intentara dibujar este Cristo que se presenta, realmente parece un monstruo, ¿no? Trate de dibujarlo. Así como pelo blanco, un vestido largo, unos ojos que usted lo mire, tiene una llama de fuego, tiene un fuego encendido en los ojos. Dice que los pies, usted le mira los pies, a ver los piecitos de mi Señor. Son de acero, son de bronce bruñido, refulgente, duro. Entonces, dice que le veo la boca y la abre y de verdad que es un monstruo, porque ahí aparece ya lo más estereotipado. Abre su boca y sale una espada de acero. Y nota Juan que tiene doble filo. Entonces, no es el Cristo que me mostraron. No es el Cristo que vi en la cruz, ni el Cristo de pelo rubio, de ojos azules, como artista de cine, ¿cierto? ¿Qué es este Cristo que se aparece acá? Entonces, ¿se da cuenta usted? Es de toda lógica pensar y aseverar de que esto es una imagen de un lenguaje que quiere comunicarnos cosas que es muy distinto a lo que está expresando en el texto. ¿Me siguen? Estoy siendo, perdonen que sea un poco didáctico hoy, porque tengo que dejarles cimentado esto para que avancemos a comprender las 7 iglesias. Entonces, este Cristo que se aparece a Juan parece un monstruo, pero no es que se apareció de esa manera, sino que, de nuevo, ¿qué está haciendo Juan? Explicando lo que ha visto en un lenguaje apocalíptico, del cual tenemos que buscar la aplicación práctica. ¿Qué significa eso? Como no me voy a referir en mayor grado a esta imagen, permítanme rápidamente decirle qué es lo que está mostrando de este Cristo. Recuerden que él conoció al Cristo humilde, al Cristo sufriente, al Cristo resucitado, pero todavía con su cuerpo que ha sido transformado, inclusive con su costado herido. Le dicen, mete tu dedo acá, le dice a Tomás, ¿se acuerdan? Y lo ven irse, pero no lo ven como está ahora. Entonces, cuando habla de sus vestimentas largas, lo que nos está diciendo que él es un sacerdote y un rey. El Cristo que sufrió ahora es un sacerdote que intercede, como lo dice Juan en una de las cartas. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Dice Hebreos, la carta a los Hebreos, que acerquémonos en plena certidumbre de fe porque tenemos un sumo sacerdote. Entonces, estas vestimentas largas representan su actividad por nosotros en el cielo. Decirle que eso, con esto podría acabar el sermón hoy día y decirle, hermano, Jesucristo es nuestro sacerdote.
tiene unos vestimentas largas que simbolizan su trabajo en la gloria. Él está intercediendo por usted. Aunque esté siendo perseguido, aunque esté siendo humillado, aunque esté pasando crisis, el Señor Jesucristo intercede por usted. Él es un rey. Por eso dice que tenía un cinto de oro. ¿Se acuerda? Una barra de oro, un lienzo de oro en su pecho simboliza su realeza. Él es el rey. Él pasó de su humildad y volvió a su trono de gloria y Él reina. Y todo Apocalipsis es un solo tema: Jesucristo reina. Jesucristo reina. Jesucristo ha reinado ayer, reina hoy y reinará por siempre. Al Cristo que usted adora, alaba, aunque pase las crisis que pase, Él reina. Él está en su trono y nada lo mueve de ahí. El soberano es el Señor y a Él le servimos, a Él le adoramos. Como dice un hermoso himno, solo serviremos al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey. Su cabello blanco nos habla de su santidad. Sus ojos como llama de fuego, habla del fuego penetrante, que Él todo lo sabe. Él conoce su situación, Él conoce su corazón, Él conoce su realidad. Él tiene un ojo como llama de fuego que todo lo ve, que todo lo conoce. Sus pies, esto es maravilloso. El Señor nos ha entregado muchas promesas y sus pies son como bronce bruñido, que significa nada lo mueve de sus promesas. Él está firme en sus promesas. Prometió que lo va a llevar a la gloria y adivine dónde lo va a llevar. A la gloria. A pesar de usted, aunque tenga que abofetearlo a usted mismo, pero lo va a llevar a la gloria porque sus promesas están firmes. Él tiene pies como bronce bruñido. Aleluya. Dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas. ¿Qué significa eso? Que Él tiene autoridad sobre las naciones completas. Las muchas aguas representan a las gentes. Entonces Jesucristo, al hablar, su voz es como el estruendo de muchas aguas. Tiene toda autoridad. Y su rostro resplandeciente habla de su divinidad, de su majestad, que Él puede decretar, que Él puede hacer, que Él puede decir y decidir por nuestro futuro. Qué triste sería que nosotros estuviéramos adorando a algún ser creado, como lo dice Romanos capítulo 1, que los hombres prefirieron adorar las cosas creadas antes que al Creador. Cualquier hombre que se levanta es muy distinto a este Cristo, trascendente, glorioso y glorificado. Es muy distinto. Cualquier idea humanista, cualquier constitución, cualquier ley, cualquier religión no se compara a este Cristo trascendente que ha tenido de nosotros misericordia. Bendito sea su nombre para siempre. Y yendo ya a lo que nos convoca, en la visión nos dice que este Dios eterno se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Podría haber él hablado y haber dicho: desde mi trono, desde la eternidad, sentado a la diestra de Dios el Padre, yo estoy mirando todo, los tengo a todos identificados, como decía un personaje por ahí. Los estoy mirando a todos, los veo de lejos, los estoy esperando, ánimo, vengan. Podría de haberlo dicho así, ¿cierto? Pero lo que me está diciendo es que el Cristo trascendente, este Cristo glorioso, Él decide bajar y caminar en medio de la iglesia. Por eso que dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados, Él va a estar en medio. Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros, pero no como uno más. Por ejemplo, dice, si hay 2 o 3 congregados, supongamos 3, y llega Jesús, ¿cuántos somos? 4. Pero eso no es verdad, porque este Cristo es trascendente. Cuando dice que Él está en medio, la palabra usada es entronizado. Quiere decir que esa majestad, que esa gloria, que esa realeza, Él la desciende en medio de la iglesia. Él baja con su trono acá y se pone en medio nuestro. ¿Para qué? Para que le adoremos. Porque a través de la adoración recibimos vida espiritual.
Cuando usted adora, dice el salmista, levantad vuestras manos al santuario y desde allá te bendecirá el Señor. Pero en el Nuevo Testamento no nos dice levanten y miren a Dios a lo lejos. Dice no, ustedes no podrían llegar hasta donde yo estoy. Así que yo voy y coloco mi trono en medio de ustedes. Y Él lo pone aquí, ¿para qué? Para que lo adoremos. Y de aquí mismo el Señor nos bendice. Aquí mismo el Señor lo rodea a usted de favores y misericordias. Bendito sea el Señor. Bendita sea su presencia que está en medio de nuestro. No sé si hay un corazón que quisiera darle la gloria al Señor esta mañana y decirle: Señor, tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando vemos cada una de las iglesias, después que se presenta este Cristo glorificado, vamos a llegar al capítulo 2 y 3. Y no es un apéndice, y podríamos buscar, hermanos, yo he leído mucho sobre esto, y podríamos buscar un montón de interpretaciones, hasta algunos que son dispensacionalistas en su manera de pensar. No quiero enredarlos con esos términos tan técnicos, pero algunos sostienen que el mensaje a las 7 iglesias es que Jesús nos va a hablar de la iglesia en los tiempos, la iglesia del primer siglo, y la ordena en periodos de tiempo, y pareciera ser que todo calza. La iglesia perseguida, la iglesia en tibieza, hasta llegar a la última iglesia. La 7ª iglesia se parece bastante a nuestro tiempo, pero eso es circunstancial. Porque las 7 iglesias que el Señor selecciona son 7 iglesias del Asia que están activando en ese minuto. Entonces, era el estado de esas iglesias en un punto determinado de la historia, en ese primer siglo. Mientras Juan estaba en la isla de Patmos, existían estas y otras iglesias, pero el Señor seleccionó 7, porque 7 va a hablar de la plenitud de la iglesia, toda la iglesia, el estado de la iglesia. Y el Señor va retratando a cada una, dice: escribe a estas iglesias, a los ángeles de esta iglesia, y menciona las 7 iglesias que están ahí frente a Patmos, que es Asia. Ahora, cuando nosotros decimos que esta es la iglesia dispensacionalista, o sea, por dispensación de iglesia llegamos a la última, como que las otras iglesias no están. Pero se me cae el argumento cuando veo que el mensaje es dado a las 7 iglesias que están, y no dice que estarán, que están en Asia. Entonces, más bien debiéramos decir que al estudiar las iglesias es una radiografía a lo que somos nosotros. Y aquí que está la congregación reunida, puede haber alguno que en su vida espiritual es como Esmirna. Puede haber otro que en su vida espiritual es como Éfeso. Puede haber otro en su vida espiritual es como Tiatira. Entonces el mensaje de las 7 iglesias es para toda la iglesia en todos los tiempos, porque el Señor dice: Él siempre es el Señor de los señores. Y quiero ya ir en la parte final por el día de hoy, en este sermón, y decirle 3 revelaciones que encontramos con Jesucristo paseándose por la iglesia. ¿Para qué se pasea Jesucristo por la iglesia? Yo encuentro 3 revelaciones en ello, en su paseo, y esta mañana obviamente se está paseando en la iglesia. Y en su vida, que usted en la iglesia, en su diario vivir, mañana lunes, martes, miércoles, Jesús se va a seguir paseando por la iglesia. Y estas 3 revelaciones las tengo que tener, pero marcadas en mi corazón. Saber que cuando Jesucristo viene a ver la iglesia es para tener 3 acciones muy importantes. Lo primero, a las 7 iglesias va a encontrar usted que Jesús le dice: yo conozco tus obras, conozco tus acciones, yo conozco tus acciones. Entonces nos revela
que cuando Jesús se pasea es para decirnos: yo conozco lo que has hecho, yo conozco lo que haces, yo conozco lo que piensas, yo te conozco. Y esto debiera hacernos temblar, porque no está diciéndolo el pastor, no lo está diciendo un hermano, no lo está diciendo el predicador, no lo está diciendo una autoridad, lo está diciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se acerca a mi vida y me dice: Fernando, yo conozco tus obras. Porque emocionarnos con un corito, decir: el Señor está aquí, lo toco, lo siento. O sea, yo podría, usted puede ver las redes y mucho, entonces yo podría esto hacerlo muy emocional, ¿no? Y decir: hermano, cierre sus ojos, levante su mano, sienta ahí, va a tocar el borde, lo siente, no lo siente, apriete más, hasta que va a sentir algo, siente, y tanto decirle que siente como que siente algo. Pero eso es emocional. Porque muchos que dicen que siento y después no sienten nada cuando apretan su tecla y ven pornografía. No sienten nada cuando les toca robar, les toca mentir, les toca mirar a una mujer extraña en la calle. Ahí no lo toca nada, ¿no? Qué raro es eso. Pero el Señor dice: mira, yo vengo, me paseo por la iglesia, me paseo por tu vida. ¿Para qué? Para decirte primero que yo conozco tus obras. Yo te conozco. No hay nadie más que te conozca como yo te conozco, porque yo tengo ojos como llama de fuego. Yo penetro todo. Yo conozco hasta las intenciones de tu corazón. Le va a decir a Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia. Le dice a Esmirna: yo conozco tu tribulación, tu pobreza. Le dice a Pérgamo: yo conozco dónde vives, dónde moras, lo que estás haciendo. Le dice a Tiatira: yo conozco tu amor, tu fe, tu paciencia, tu servicio. Le dice a Sardis: yo conozco que en medio de ti hay personas que han manchado sus vestiduras. Le dice a Filadelfia: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo te conozco. Entonces, lo primero que hace el Señor al venir a mi vida, a la iglesia, es decirme: yo te conozco. Y esta mañana su oído tiene que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que dice a su vida. Y el Señor le dice algo muy sencillo: yo te conozco. Yo te conozco. Yo sé dónde mora, yo sé dónde vive, yo sé lo que hace, yo sé lo que mira, yo sé lo que come, yo sé lo que necesitas, yo sé tu paciencia, yo sé tu trabajo, yo sé lo que ofrendas, yo sé lo que das, yo sé lo que dejas de dar, yo sé lo que haces. Yo conozco tus obras. Y cuando el Señor nos dice: yo conozco tus obras, debiéramos temblar como tembló Juan. Temblar ante la presencia del Señor. Lo segundo que veo acá en todas las iglesias es que Jesús no hace componendas, que Él censura las malas acciones. Siempre las va a censurar, siempre va a corregir. Y el Señor va a venir a corregir a la iglesia. Le dice a Éfeso: has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le dice a Pérgamo, dice: tienes gente ahí que retienen la doctrina de Balaam. Le dice a Tiatira: toleras las enseñanzas de Jezabel. Le dice a Sardis: wow, le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Wow. Le dice a la Odisea, a la última iglesia: no eres frío, ni eres ni caliente, eres tibio. Wow. En cada una de ellas los va a reprender. Vamos a encontrar en cada uno de los sermones eso. ¿Qué es lo que va a venir a reprender el Señor en mi vida? Porque Él lo ve todo. Y como Él lo ve todo, necesito su intervención. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los que lloran su condición, porque ellos van a ser consolados por el Señor. Va a venir la mano del Señor a trabajar. ¿Cuántos esta mañana necesitan que el Señor trabaje en su vida? Trabaje en su corazón, trabaje en sus acciones. Porque tengo que decirle: el Señor conoce todo lo que hace. A la comunidad de fe la podemos engañar, nos podemos disfrazar con la corbata, podemos cantar como ángeles si quiere,
Pero el Señor Dios dice, yo tengo ojos como llama de fuego, yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco, yo reprendo a los que amo. Y cada una de las iglesias termina, y termino este sermón, con que Dios promete a aquellos que siguen su consejo, aquellos que enmiendan sus pasos, aquellos que corren a sus brazos de amor, siempre Jesús va a prometer algo mejor para su caminar. Le dice a Éfeso, si tú cambias al que venciere, te daré a comer del árbol de la vida. Le dice a Esmirna, dice, si tú vences, no sufrirás daño de la segunda muerte. Le dice a Pérgamo, al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Wow, cuando veamos eso, no quiero decirle más, cuando veamos eso va a ser glorioso descubrir cómo se nos revela el maná escondido en medio de nuestro caminar. Aleluya. Dice a Tiatira, yo te daré autoridad, te daré la estrella de la mañana. Aleluya. Tú te levantarás y habrá una estrella que guiará tus pasos, guiará tu camino, guiará tus acciones. Si tú vences, cada mañana yo iluminaré tu camino, como iluminé a los magos hasta Belén, te iluminaré a ti el camino, la senda de la justicia. A Sardi le dice, al que venciere será vestido con vestiduras blancas, lo confesaré delante de mi Padre. Le diré a mi Padre, ese es mi Hijo, que camina en verdad. A Filadelfia le dice, le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más va a salir de ahí. A la Odisea le dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, para que él pueda vencer. Como yo he vencido, él también vencerá. Tenemos mucho sufrimiento y sufrir con nosotros mismos, pero el mismo Jesucristo triunfante ha dicho, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Al que venciere, al que venciere. Esta mañana la palabra del Señor es clara para su vida. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo reprendo las malas acciones. Tienes que andar en las acciones que Dios destinó para su vida, para que crezca en la gracia. Tiene que congregarse, tiene que leer la palabra, tiene que orar, tiene que amar a sus hermanos, tiene que unirse, tiene que perseverar en la gracia, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo conozco tus obras, pero si tú vences, tomado de mi mano, yo te daré, yo te daré. Yo te daré, yo te daré, yo te daré. ¿Cuántos esta mañana delante del Señor que se pase en medio de este candelero le dicen, Señor, aquí está mi vida, transforma mi vida, transforma mis pasos, transforma mi carácter, transforma mis pensamientos, transforma mi vida, Señor, y que tu gracia me llene de favores y misericordias? Vamos a doblarnos delante del Señor. Vamos a humillarnos delante de Él y vamos a decirle que su gracia nos sustente esta mañana.